Pensaban que éramos un primitivo y arrogante pequeño imperio, sentado en su trono de 10.000 mundos, juzgando desde lejos con sus rostros largos y sus vidas aún más largas. Medían el valor en genética, en linaje, en cuántas estrellas se inclinaban al paso de sus naves de guerra. Y para ellos, nosotros, los humanos, no éramos más que una nota al pie. Otra especie con instintos primitivos y mal genio. Cometieron un error. No, cometieron el error. Comenzó como la mayoría de las cosas en la galaxia, con una escaramuza fronteriza. Una de sus flotas de exploración cruzó hacia el espacio colonizado por humanos. No una invasión total, todavía no. Solo una demostración de fuerza. Al imperio le gustaba probar antes de aplastar. Los alienígenas, que se hacían llamar el dominio Siari, dispararon tiros de advertencia a una de nuestras colonias exteriores. Bajas mínimas, un niño muerto. El imperio esperaba negociaciones. En cambio, la Tierra guardó silencio. Ni transmisiones, ni diplomacia, ni represalias. Pensaron que teníamos miedo. Entonces, 72 horas después, todo cambió. La flota de la venganza, sin nombres rimbombantes, solo una verdad contundente, emergió del hiperespacio. Liderados por el almirante Ward, un hombre más conocido por su silencio que por sus ceremonias, los humanos contraatacaron. No con advertencias, no con palabras, sino con fuego. 5 planetas controlados por el imperio fueron borrados en menos de una semana. Ciudades convertidas en cristal. Centros de comunicación derretidos. Sin demandas, sin discursos, solo silencio y ceniza. Los Sahari estaban confundidos. Aún no asustados, solo confundidos. Enviaron un emisario diplomático. Nunca respondimos. Enviaron una segunda flota. Nunca regresó. Empezaron a preocuparse. Recuerdo el momento en que les golpeó de verdad, que los humanos no eran como los demás. Yo estaba allí, integrado en el comando imperial, observando a través de una cubierta de observación reforzada mientras su mundo capital, Zares, gritaba en llamas. Tenían defensas, escudos que podían contener llamaradas solares, cañones que disparaban a velocidades relativistas, una flota de 3.000 naves. No importó, porque los humanos no vinieron a pelear. Vinieron a terminarlo. Lanzaron cápsulas negras desde la órbita. Decenas de miles, no bombas, no drones. Hombres, mejorados biológicamente, modificados genéticamente, entrenados en simuladores de guerra virtual desde los 4 años. Emocionalmente reprimidos, sin miedo, sin vacilación. Los Siari nunca habían visto una guerra librada así. Sus soldados se quebraron en la primera hora, no por las heridas, sino por lo que vieron. Porque los soldados humanos no luchaban limpio. No luchaban con honor. No se detenían cuando el enemigo suplicaba. No perdonaban a los niños si el niño sostenía un arma. No negociaban. Limpiaban ciudad por ciudad, bloque por bloque, como exterminadores. Vi a un soldado, con el casco agrietado, sangrando por el cuello, arrastrarse a través del fuego para lanzar una última granada en una tienda de mando. Luego murió. Sin últimas palabras, sin ira, sin arrepentimiento, solo una misión cumplida. Los Siari no lo entendían. Creían que la guerra era la política por otros medios. Una danza elegante, un tablero de ajedrez. Pero los humanos no juegan ajedrez en la guerra. Vuelcan el tablero, queman las piezas y estrangulan al jugador de enfrente. Le pregunté a uno de sus oficiales una vez, cuando aún pensaba que se podía razonar con ellos, ¿por qué hacen esto? Me miró con ojos que no parpadeaban. Porque tocaron a uno de nuestros niños. Los Sahari nunca habían visto una guerra desmoronarse tan rápido. Para el 5.º día de la represalia humana, más de una docena de mundos estaban perdidos. No disputados, no bajo asedio, perdidos por completo. Zares, su mundo joya, su sede de cultura, política y orgullo, era ahora un cadáver ardiente en el espacio. Humo negro ascendía en espiral hacia la órbita como una pira funeraria del tamaño de una luna, millones de muertos, miles de millones de desplazados. Y aún así, la Tierra todavía no había emitido demandas,
ni alto el fuego, ni transmisión de ningún tipo. El mensaje estaba en el silencio. Estaba en la forma en que sus naves de guerra emergían de la nada y disolvían flotas enteras en segundos. En la precisión de sus invasiones terrestres. Sin prisioneros, sin errores, sin piedad, solo aniquilación. Lo que los Sahari no entendían, lo que no podían entender, era que la humanidad nunca había construido a sus guerreros para las guerras. Los había construido para los finales. El almirante Ward estaba en el centro de la cubierta de mando Z, muy por encima de la órbita de lo que solía ser el quinto puesto de avanzada militar de los Siari. Su uniforme era negro. No para impresionar, no para infundir miedo, solo funcional. Resistente al calor, entrelazado con armadura y simple. Todo en él estaba despojado de decoración, incluso su voz. No ladraba órdenes. No daba discursos. Daba resultados. Descenso planetario en T-2 minutos. Llegó una voz desde abajo. Guarda sintió una vez. Sin teatralidad, sin gran reunión de estrategia. Se volvió hacia su segundo, el coronel Brice, otro hombre que apenas hablaba. Alto, lleno de cicatrices, directo. Habían servido juntos durante la caída de Europa, cuando la humanidad todavía luchaba contra sí misma. ¿Preparaste los escuadrones?, preguntó Ward. Los 12. Sin vacilación. Sin supervivientes, dijo Ward. Nunca los hay. Ambos se volvieron hacia la proyección digital que flotaba en el aire ante ellos. Un escaneo 3D en vivo del último bastión de los Siari, el complejo militar principal final fuera de los mundos centrales. Búnkeres subterráneos, cañones orbitales, 3 flotas de apoyo aéreo. Todo preparado para una última resistencia. El tipo de lucha en la que los humanos no creían. Mientras tanto, abajo en la nave de desembarco Martillo 9, el sargento Trent revisaba su equipo en silencio. A su alrededor, su unidad estaba sentada en calma, manos en las armas, ojos al frente. Nadie bromeaba. Nadie se animaba. No lo necesitaban. Fueron criados para esto. Modificados genéticamente desde el nacimiento, cada soldado había pasado su infancia en simulaciones donde la muerte era constante y la moralidad opcional. La empatía no fue eliminada. Fue redirigida. Cada vez que un compañero soldado caía, su instinto no era tristeza. Era venganza. La cápsula tembló al perforar la atmósfera. El sargento Trent miró al otro lado de la bodega y cruzó la mirada con el recluta Dawson, el más joven de la unidad. Solo 19 años, apenas adaptado a sus mejoras. ¿Asustado?, preguntó Trent secamente. Dawson negó con la cabeza, pero su agarre en el rifle decía lo contrario. Deberías estarlo, dijo Trent. Es lo único que te mantiene vivo. Entonces la cápsula golpeó el suelo como un mazo. Los primeros 5 minutos fueron una masacre. No una batalla. Una masacre. Las defensas Siari lo intentaron. Sus cañones rugieron, sus tropas de choque, todas de armadura pulida y tácticas elegantes, se desplegaron en formación perfecta. Pero contra las fuerzas terrestres humanas, fue como arrojar papel a una trituradora. Los Siari luchaban como soldados. Los humanos luchaban como un virus. Venían desde abajo, desde arriba, desde atrás. No seguían formaciones. No esperaban el tiro perfecto. Abrumaban, pululaban, flanqueaban, excavaban túneles. Para el minuto 6, los búnkeres exteriores habían desaparecido. Para el minuto 12, el primer nodo de mando estaba reducido a escombros. Para el minuto 20, las tropas Siari comenzaron a retirarse. No estratégicamente, no bajo órdenes. Huyeron. Ese fue su último error. Dentro de la Cámara de Guerra Imperial en el mundo central Narali, el emperador talibán observaba la transmisión en vivo a través de sus dedos temblorosos. Sus consejeros murmuraban estadísticas a su alrededor. Gráficos de bajas, pérdidas de flota, agotamiento de recursos, recuentos de planetas. Nada de eso importaba. Nunca había visto a los humanos antes de esta guerra. Solo había oído hablar de ellos, la especie no evolucionada, los mamíferos que jugaban a viajar por el espacio. Recordaba al consejo riéndose cuando llegaron los primeros informes.
Una colonia destruida, un crucero perdido. Salvajes con suerte. Ya no se reían. Su principal consejero, el canciller Retán, dio un paso adelante, pálido y tembloroso. Su excelencia, han traspasado la tercera línea de contención. Debemos considerar ofrecer términos de rendición. Talibán se volvió, lento y frío. A animales. No, señor, susurró Retán, a depredadores. Pero ya era demasiado tarde para la diplomacia. La tierra no quería la paz. No quería territorio. Ni siquiera quería el dominio. Quería justicia. Porque cuando mataron a ese niño durante la escaramuza, no solo rompieron un tratado. Despertaron un juramento de sangre. De vuelta en el campo de batalla, el sargento Trent pasó por encima de un oficial sahari caído. El largo cuerpo plateado del alienígena todavía se contraía, los ojos abiertos con incredulidad. Probablemente había comandado a cientos, quizás miles. Un héroe de guerra condecorado, ahora solo carne en el barro. Trent levantó su rifle y disparó una ronda más en el cráneo. Limpio. Final. No hizo una pausa, simplemente siguió caminando. Adelante. Su equipo ya estaba asaltando la fortaleza central. Las explosiones iluminaban el cielo y el humo ahogaba el horizonte. Las naves de desembarco humanas seguían lloviendo desde las nubes. Cientos de soldados más se unían a la purga. Desde la órbita, el almirante Ward observaba la transmisión, sin parpadear. Estado, dijo. Búnker principal comprometido. Dominio terrestre total en T-40 minutos. Cero resistencia civil. Ejecutar protocolo barrido total, ordenó Ward. Borren toda la infraestructura. Sin rastro. Sí, señor. Se volvió hacia Brice. Siguiente objetivo. Brice señaló un sistema parpadeante en rojo a través de la proyección. Tavalor. Población 6.3 mil millones. Ward asintió. Quémenlo. Sin debate, sin vacilación. Porque la Tierra no creía en la ocupación. Creía en el cierre. Lejos, a través de las estrellas, en rincones ocultos de la galaxia, otros imperios observaban en silencio. Observadores del Pacto Ser, el combinado Torian, incluso los Ibeborn insectoides. Especies que una vez se burlaron de la humanidad ahora desviaban sus naves lejos del territorio humano. Porque lo que veían no era una guerra. Era un exterminio con precisión quirúrgica, como si la humanidad hubiera estado esperando durante siglos una excusa para desatar su verdadera naturaleza. Una científica Serel registró en su diario, la mayor amenaza de la humanidad no son sus números. No son sus armas. Es que no sienten nada cuando matan. Y sin embargo, lo que es peor, es que cuando uno de los suyos muere, lo sienten todo. En el borde del campo de batalla, el recluta Dawson se arrodilló junto a un camarada caído. El soldado Ulan, muerto por metralla. No había gritado. Simplemente había caído hacia adelante en medio de una carrera, con el cuello abierto. Dawson miró el cuerpo. Le temblaban las manos. No estaba listo. Esto no era un juego. El sargento Trent se acercó a su lado, miró hacia abajo y luego se agachó. Si te congelas de nuevo así, dijo, con voz tranquila, te dispararé yo mismo. ¿Entendido? Dawson no habló. Trent se inclinó más cerca. ¿Crees que esto es una guerra? ¿Crees que se trata de orgullo o política o de la tierra ondeando banderas sobre capitales quemadas? Tiró del chico por el cuello. Esto es sobre recordatorios. Matas a uno de los nuestros, matamos a todos los vuestros. Luego se levantó, se echó el rifle al hombro y avanzó. Dawson se levantó lentamente y lo siguió. Después del asedio, no hubo celebraciones. Los soldados humanos no vitoreaban, no saqueaban, no plantaban banderas. Recogían los cuerpos, quemaban todo y pasaban al siguiente mundo. El informe final del almirante Ward al alto mando constaba de 13 palabras. Barrido táctico completo. Bajas mínimas, sin resistencia. Asalto a Tabal comienza en 36 horas. Eso fue todo. Sin gloria, sin ceremonia, solo números.
Solo un cierre frío y brutal. Porque los humanos no libraban guerras para ganar. Las libraban para terminar con la posibilidad de que volvieran a ocurrir. Y la galaxia finalmente entendió la verdad. No temían a la humanidad porque fueran violentos. Les temían porque eran muy buenos en ello, tan limpios, tan rápidos, tan finales. Y muy por encima de la superficie carbonizada de Saranques, orbitando las ruinas ennegrecidas de lo que una vez fue el corazón de un orgulloso imperio, se encontró un único mensaje, grabado en el costado de un satélite en ruinas con un soplete láser. Decía: nosotros no empezamos las guerras, solo las terminamos. La Tierra no siempre fue así. No siempre fría, no siempre gris, no siempre eficiente. Hubo una vez canciones en las calles, fogatas, niños riendo en la hierba de verano, antes del silencio, antes de que los campos de exterminio moldearan el suelo, antes del gran colapso. Así lo llamaban los historiadores. Una frase educada, estéril y académica, para un siglo de hambruna global, guerras tribales y asfixia económica. No hubo vencedores, solo supervivientes. E incluso ellos no se llamaban así. Se llamaban la última generación. Porque después de ellos, la Tierra cambió. Tenía que hacerlo. Lo que surgió de esas cenizas no fue una nación, ni una república, ni un consejo. Fue una directiva, una única idea forjada en sangre y necesidad. Nunca volveremos a ser la presa. Eso no era una declaración de misión. No estaba impreso en banderas. Se susurraba, se grababa en el ADN, se inculcaba en los niños desde el momento en que podían hablar. La Tierra no se unió. Fue forzada a la singularidad por el hambre y el miedo. Las fronteras se desvanecieron, no por la paz, sino porque se volvieron irrelevantes. ¿Qué diferencia hacía un país cuando los océanos eran negros y el cielo ardía con tormentas solares? Para cuando llegó el primer contacto con vida alienígena siglos después, la Tierra no sentía curiosidad. Sentía cautela. Enviaron diplomáticos primero. Por supuesto que lo hicieron. El dominio sahari llegó en naves radiantes que brillaban como vidrio líquido. Sus enviados, altos y elegantes, hablaban con una perfección sintetizada. Se inclinaron. Sonrieron. Elogiaron la resiliencia de la Tierra. Ofrecieron comercio, conocimiento, protección. Y la Tierra, paciente, silenciosa Tierra, escuchó. Pero no habló. Todavía no. Observó. Aprendió. Contó. El dominio no se dio cuenta del error que habían cometido. Le mostraron a la Tierra su jerarquía, su sistema de castas, como otras especies alienígenas eran gobernadas, no aliadas. Como el poder se medía en obediencia. La Tierra vio las grietas y se preparó. El error llegó 2 décadas después, cuando una patrulla fronteriza sahari disparó contra una colonia humana por una reclamación minera. 5 muertos, uno de ellos un niño. Ahí fue cuando terminó la cuenta atrás. No se construyen monstruos en un día. Se crían. Y la Tierra se había vuelto muy buena criando. El hombre conocido como General Holtz fue el arquitecto de la doctrina de represalia de la Tierra. Nunca levantaba la voz, nunca sonreía. Llevó el mismo uniforme gris todos los días hasta su muerte. No veía naciones. No veía moralidad. Veía patrones de amenaza, de traición, de debilidad. Una vez escribió: la guerra no la libran los iracundos. La ganan los preparados. Las emociones son un lujo. Tuvimos las nuestras. Nos costó todo. Holtz borró la empatía de la doctrina militar. No porque la odiara, sino porque entendía lo que costaba frente a la extinción. Sus soldados estaban entrenados para sentir. Sí, pero solo por los suyos. Nunca por el enemigo. Escribió: no los lloramos. No los honramos. Los borramos. De vuelta en órbita sobre Saranques, una transmisión silenciosa pulsó desde la nave de guerra Vigil. No a los Ciari, no a la galaxia, a la Tierra. El almirante Ward estaba de pie mientras se emitía. Operación Eclipse completa. Sumisión total del sistema. Población civil neutralizada. Presencia militar eliminada, esperando autorización del protocolo final para el núcleo Tvel. La respuesta llegó en solo 2 palabras. Proceder.
Limpiar. Pero de vuelta en la Tierra, en una cámara subterránea silenciosa bajo lo que solía ser el Himalaya, se estaba realizando el verdadero trabajo. A miles de metros bajo tierra en un complejo reforzado conocido solo como fundación vivía la gente que más importaba. Los arquitectos, sin rango, sin política, solo control. Estas eran las mentes detrás del ascenso de la Tierra. Hombres como el Dr. Erlich Baugen, delgado, de ojos grises, hablaba en frases de una palabra. Nunca vio un campo de batalla, nunca sostuvo un rifle, pero construyó los inhibidores neurales que permitían a los soldados matar sin dudar. Su hijo murió en el colapso. Nunca lloró. Solo escribió: no podemos permitirnos el duelo hasta que las amenazas se extingan. Y aún no se habían extinguido. En la superficie, la Tierra ya no tenía ciudades, solo zonas, sectores. No había megaciudades brillando de vida. Solo funcionalidad, torres frías y limpias, mínimo desperdicio de energía, sin transmisiones de entretenimiento, sin debates políticos, solo disciplina. A veces había risas en los hogares, entre familias, pero eran silenciosas, privadas, porque la Tierra no era una cultura. Era una advertencia. En el núcleo Tabal, el último planeta industrial del imperio, los Sahari hicieron su último intento desesperado de resistencia. Transmitieron su rendición. Levantaron señales blancas. Abrieron sus puertas. Suplicaron. Y la Tierra lo ignoró porque la Tierra había aprendido hace mucho tiempo lo que el dominio aún no había aprendido. La misericordia invitaba a la memoria. La memoria invitaba a la venganza. La venganza reavivaba la guerra. Así que la Tierra no mostró misericordia. Fregaron ciudad por ciudad, fábrica por fábrica. Una imagen de satélite mostraba una metrópolis en expansión repleta de miles de millones. La siguiente mostraba polvo. Sin órdenes, sin discursos heroicos, sin propaganda, solo protocolo. Un único niño sahari fue encontrado escondido en las ruinas de la ciudad de Ketra. 9 años, ensangrentado, solo, llorando. Fue llevado ante un comandante de campo humano para su procesamiento. El soldado lo escaneó, no detectó armas, ni amenazas, luego le disparó en la cabeza. El escuadrón siguió adelante. Sin ira, sin alegría, solo finalización. En el Consejo Galáctico, lo que quedaba de él, el pánico comenzó a extenderse. Los humanos no estaban invadiendo. No estaban ocupando. No estaban construyendo puestos de avanzada ni enviando diplomáticos. Estaban eliminando no solo a los Sahari, sino a todo lo relacionado con ellos. Simpatizantes, socios comerciales, incluso instituciones académicas que compartían las filosofías del dominio. Una por una, sus lunas se quedaron en silencio, y la Tierra nunca parpadeó. El almirante Ward estaba solo en sus aposentos. Había matado a más seres sintientes que cualquier hombre vivo. Sistemas estelares enteros aniquilados bajo sus órdenes. Y sin embargo, recordaba cada nombre de los soldados humanos caídos bajo su mando. Tenía una lista. 172 nombres, rostros, edades. No lloraba. Solo los leía una vez por noche. Porque la Tierra permitía el duelo, pero solo por los suyos. Cuando el dominio colapsó oficialmente, no cayó con una guerra. Cayó con un silencio. No más transmisiones, no más flotas, solo nada. Su última transmisión restante, captada por docenas de satélites fronterizos, era temblorosa, gritada en 7 idiomas. No son conquistadores. No son guerreros. Son verdugos. La Tierra no celebró. Se actualizó. El núcleo de IA bajo la fundación simplemente procesó el colapso del dominio como un nuevo archivo. Estado, neutralizado. Siguiente objetivo, evaluación en progreso. Eso fue todo. Porque la Tierra no intentaba ganar la galaxia. Intentaba limpiarla. Y a través de las estrellas, en los oscuros rincones del espacio, se extendieron susurros. No. Quieres la atención de la Tierra. No quieres la justicia de la Tierra. No quieres que a la Tierra le importe. Porque cuando a los humanos les importa, desapareces. El dominio se había ido. Ese solo hecho sacudió la galaxia más que cualquier supernova o plaga en la historia registrada.
No por el duelo. Pocos lloraron a los Sahari. Su arrogancia les había creado enemigos en todas partes. Pero lo que aterrorizó a la galaxia fue lo rápido que sucedió. 14 planetas, 4 grandes flotas militares, linajes enteros que habían gobernado durante milenios, borrados en semanas, y los humanos ni siquiera transmitieron una razón. Sin demandas, sin nuevo gobierno, sin extracción de recursos, solo obliteración. Ese silencio era ensordecedor. Y ahora, a la sombra de las ruinas ardientes de los Yari, los otros comenzaron a entrar en pánico. La reunión fue extraoficial. El Consejo Galáctico ya no existía. No realmente. Demasiados miembros se habían quedado a oscuras. Demasiados satélites destruidos. Demasiados sistemas neutrales que respaldaron silenciosamente al dominio se habían desvanecido sin explicación. Lo que quedaba del Consejo ahora se apiñaba en secreto en una luna oculta conocida como Tisquile 8, orbitando una enana marrón en el espacio inexplorado, el único lugar seguro que quedaba. 8 especies se sentaron alrededor de una mesa en el búnker subterráneo. 8 especies que nunca habían estado de acuerdo en nada hasta ahora. Todos estaban aterrorizados de la Tierra. No asustados. Aterrorizados. Del tipo que te impide dormir. Que te hace mirar las estrellas en silencio, esperando que una nave de guerra negra aparezca sin previo aviso. Y todos sabían algo que la Tierra se había negado a confirmar. La matanza no había terminado. El alto canciller Urit de la ascendencia Valari fue el primero en hablar. Era alto, escamoso y generalmente engreído hasta hace poco. Ahora parecía un hombre tratando de no vomitar cada vez que abría la boca. No son conquistadores, dijo, con voz baja. No plantan banderas. No construyen colonias. Eliminan todo, cada rastro, cada susurro. El general Tran de los clanes Bakari golpeó la mesa con un puño mecánico. Deberíamos haberlos golpeado primero. Vimos caer a los Sahari como tontos, convencidos de que la Tierra se detendría. Urit lo miró fijamente. No se detienen. Ese es el problema. ¿Crees que esto termina con el dominio? No. Termina cuando la Tierra decida que ha limpiado lo suficiente. Y para entonces, no terminó la frase. No fue necesario. Una representante del colectivo acera chasqueó sus mandíbulas. Entonces atacaremos mientras todavía están debilitados. Otro se burló. Débiles, dijo el consejero Dash del Pacto Trelney, con voz temblorosa. Destruyeron una flota de batalla con un arma de gravedad que todavía no podemos replicar. Sus soldados no sienten dolor. No huyen. No descansan. ¿A qué debilidad te refieres? Al hecho de que aún no nos han alcanzado. Silencio. Entonces el canciller Urit se inclinó hacia adelante y dijo las palabras que ninguno de ellos quería decir en voz alta. No estamos formando una defensa. Estamos formando un retraso. Mientras tanto, la Tierra ya sabía que la reunión estaba ocurriendo. Lo sabían todo. En órbita sobre una luna muerta, un sector más allá, un dron sigiloso grabó la transmisión. La IA la retransmitió a Fundación, el núcleo de datos central en la Tierra. El doctor Elrich Vaughan leyó la transcripción con frío interés. Resistencia formándose, murmuró, más para sí mismo que para los demás en la sala de observación. Coordinación entre especies, primitiva pero no inesperada. Su asistente, una mujer sin placa de identificación ni identificación social, hizo la pregunta obvia, ¿deberíamos actuar? Elrich no respondió durante varios segundos. Luego, todavía no. ¿Por qué no? Tocó la pantalla de cristal. Porque ahora tienen miedo. Dejemos que malgasten energía en la desesperación. Luego los acabaremos más rápido. De vuelta en Tisquile 8, los 8 líderes aterrorizados tomaron la única decisión que quedaba. Un ataque preventivo de coalición. Todas las flotas restantes, Valari, Vicari, Trelney, Isera y las demás, se combinarían. Más de 12.000 naves, casi 2 millones de tropas, todo por un solo objetivo: invadir la Tierra, matar el núcleo, acabar con el virus. Lo llamaron Operación Salvación. Lo que no sabían era que la Tierra ya había realizado simulaciones de este movimiento.
Miles de ellas, y la Tierra ya había ganado. El coronel Brice recibió el informe primero. Estaba a bordo del Durge, el crucero de mando de alta órbita de la Tierra, mirando las estrellas mientras la IA leía los mensajes interceptados en voz alta. Nombre en clave de la operación: Salvación. Flota conjunta en ruta en 9 días. Objetivo inicial: brecha orbital. Ni siquiera parpadeó. Solo tocó sus comunicaciones. Almirante Ward, dijo con calma. Vienen. La voz de Ward respondió en segundos. Protocolos esperados. Ward no dudó. Quemamos su esperanza primero. De vuelta en la Tierra, se activó el proyecto Ceniza. Una red de satélites negros posicionados a través de los sistemas exteriores, cada uno capaz de emitir un pulso silenciador de planetas. Un arma que no destruía planetas, sino mentes. Disrupción neuronal. Dirigida a las especies de mando. No destinada a la guerra. Destinada al colapso. Una semana después, mientras la mega flota de la coalición se acercaba al sistema solar de la Tierra, 6 de sus planetas centrales se quedaron en silencio. Sin explosiones, sin humo, solo señales vacías. Comandantes gritando en las comunicaciones que nadie respondía. Ciudades encontradas sin movimiento. Naves flotando con tripulaciones con muerte cerebral en sus sillas. Ni muertos, ni vivos, solo vacíos. La Operación Salvación murió antes de llegar a la órbita de la Tierra. En la cubierta de mando del buque insignia Valari, el general Core observó cómo informe tras informe confirmaba lo peor. Esto no es una guerra, susurró. Su segundo al mando apretó los dientes. ¿Qué es entonces? Core miró el holograma de la Tierra. Es un reinicio. Pero los humanos ni siquiera se habían desplegado todavía. Estaban observando. Esperando. Porque la Tierra había aprendido durante siglos que su verdadero poder no estaba en la velocidad. Estaba en la erosión psicológica. Hacerles pensar que tenían una oportunidad. Hacerles planificar. Hacerles esperar. Y luego quitárselo. Dentro de Fundación, el Lichbaugen observaba los datos en vivo de la coalición en colapso. Sonrió. Una rara sonrisa, fina como un fantasma. ¿Por qué siempre asumen que queremos la paz?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. Nadie lo hacía nunca. La guerra ya había terminado. Simplemente no se habían dado cuenta todavía. Para cuando la represalia de la Tierra acabó con el dominio y el proyecto Ceniza silenció el corazón de la coalición, la galaxia se había fracturado sin posibilidad de reparación. No quedaban tratados, ni llamadas a la diplomacia, ni células de resistencia que patrocinar. Lo que quedaba eran focos, pequeños gobiernos aislados en el borde de los sistemas estelares conocidos, silenciosos, escondidos, observando, cada uno haciéndose la misma pregunta. ¿Somos los siguientes? Y la respuesta era siempre la misma. Sí. En la luna rica en minerales de Ten-5, un puesto de avanzada perteneciente al enclave Merakei, el último alto consejo se reunió en la oscuridad. Su líder, el comandante Drell, no era un político. No fue criado para grandes discursos ni para ondear banderas. Era un soldado, con cicatrices, sin un ojo, con dedos reemplazados por prótesis de carbono, un hombre que había visto la caída de los Vicar de primera mano, y sabía exactamente lo que se avecinaba. La sala estaba en silencio. Otros 10 líderes se sentaban en la mesa redonda. Nadie se atrevía a hablar primero. Todos pensaban lo mismo. Drell rompió el silencio. No ofrecerán condiciones. La mujer a su lado, una anciana diplomática de los Acera, suspiró. Tienen que hacerlo. Ninguna especie quiere exterminar una galaxia entera. Drell se volvió hacia ella con su ojo muerto. Los humanos ya no son una especie. Son una respuesta. Ella no respondió. Él continuó, con voz baja y cruda. No toman prisioneros. No reconstruyen. No ocupan. Borran. Matas a uno de los suyos. Borran todo lo conectado a ti. Sistemas, culturas, linajes, historia. No es guerra. Es eliminación de memoria. Otro líder, con voz temblorosa, preguntó, ¿entonces qué hacemos?
Drell dio la única respuesta honesta que quedaba. Morimos ruidosamente. Durante 2 semanas, los enclaves restantes y las especies marginales exploraron las defensas de la Tierra. Invirtieron sus últimos créditos en viejas naves sigilosas. Reactivaron motores nucleares en desuso. Afilaron antiguos protocolos de guerra escritos mucho antes de que la Tierra supiera siquiera de los vuelos espaciales. Esta misión no tenía nombre. No tenía propaganda, ni amenaza transmitida, ni cántico suicida porque no lo hacían para ganar. Lo hacían para recordarle a la Tierra que incluso los condenados pueden hacer daño. El plan era simple: romper los satélites de defensa exterior de la Tierra, meter una nave en la atmósfera superior, detonar el núcleo de guerra, dejar una cicatriz, solo una. Ni siquiera creían que funcionaría. Solo querían ser recordados. De vuelta en fundación, la Tierra ya lo había visto venir. Interceptaciones de IA rastrearon el movimiento de la flota fantasma horas antes de su lanzamiento, pero extrañamente, ninguna nave se movió para interceptar. Sin disparos de advertencia, sin represalias. El Lichbaugen permaneció en silencio mientras la alerta se desplazaba por la pared. Microflota no identificada detectada. Trayectoria: Tierra. ETA 96 minutos. Un analista junior se volvió hacia él. Autorización para desplegar drones orbitales. El Lich no respondió. El analista preguntó de nuevo, más suavemente. Aún sin respuesta. Finalmente, el Lich dijo: dejad que vengan. En órbita baja, a bordo de la nave de mando Harbinger 1, el almirante Ward monitoreaba la flota entrante en una pantalla hueca. 12 naves, formación dispersa, tecnología antigua, sin flota de apoyo. No intentaban sobrevivir. Intentaban hacer una declaración. Se volvió hacia el coronel Brice. Romperán la órbita baja si no disparamos, señaló Brice. Ward asintió lentamente. Lo sé. ¿Por qué dejarlos? Ward miró la Tierra girando lentamente debajo de ellos. Pacífica, fría, limpia. Porque la galaxia necesita creer que tuvo una opción, dijo, incluso si es una mentira. El comandante Drell estaba a bordo del puente del Devastador, la nave líder de la flota fantasma. Cada parte del interior temblaba. La nave ya no estaba construida para la velocidad. Se mantenía unida por la lealtad y el odio. Estaban a menos de 20 minutos del planeta. Estado de las escoltas traseras, ladró. Destruidas hace 5 minutos. Impactos directos. Somos la única nave aún funcional. Drell asintió. Nos están dejando pasar. Nadie respondió. Todos lo sabían. Esto no era una misión. Era un funeral con cohetes. De vuelta en la Tierra, los civiles ni siquiera sabían lo que se avecinaba. No fueron advertidos. No hubo alarma porque la Tierra ya no entraba en pánico. No por amenazas, solo por fracasos. Y este no sería uno. El Devastador atravesó la mesosfera. La nave gimió mientras la fricción rasgaba el casco. Las llamas lamían los bordes. Las luces de la consola parpadeaban. La mitad de la tripulación estaba inconsciente por las fuerzas G. El comandante Drell seguía de pie. Un ojo ciego. Una mano agarrando el interruptor de ignición. 90 segundos para la detonación. Un disparo. Una oportunidad. Era todo lo que siempre tuvieron. A través del cristal, vio la Tierra ahora, no como un enemigo, sino como un espejo, una especie que aprendió en que te puede convertir el miedo. Casi los respetaba. Casi. 60 segundos. La consola zumbó. Una alerta roja. Transmisión entrante. Era de la Tierra. Sin encriptación. Sin voz. Solo un texto. 4 palabras. Este es tu momento. Los ojos de Drell se abrieron de par en par. No entendía. Pero no tenía por qué. Esta era su muerte, y no iba a desperdiciarla. 30 segundos. Su mano se cernía sobre el núcleo. Entonces, nada. El núcleo no se activó. Las luces fallaron. La energía se agotó. La nave se detuvo. Muerta en pleno descenso. Congelada. Fallo del núcleo, susurró alguien.
Está desconectado. Muerto. Todo está desconectado. Afuera. Las estrellas parpadearon. Y entonces los vio. Cientos de diminutas esferas negras flotando en el cielo como insectos. Los drones nulos de la Tierra. No armas, solo observadores. El devastador fue arrastrado suavemente de vuelta a la órbita en silencio, sin esfuerzo. Sin explosión, sin impacto, sin gloria, solo fracaso. De vuelta en el Harbinger, el almirante Ward se volvió hacia Brice. Los ejecutaremos. Brice hizo una pausa, luego dijo, quieren ser mártires. Ward asintió. Así que no los matamos. ¿Entonces qué? Ward miró fijamente el holograma parpadeante de la nave. Los dejamos vivos. Los dejamos ir. Ese es el castigo. Dejar que los últimos guerreros de una galaxia moribunda vivan lo suficiente para ver morir al resto. Horas más tarde, el devastador fue remolcado más allá del pozo de gravedad de la Tierra. Drell se sentó desplomado en la silla del capitán. Nadie habló. Nadie lloró. Lo habían dado todo y la Tierra no había devuelto nada. El mensaje era claro. No llegas a ser recordado. Simplemente desapareces. De vuelta en la Tierra, un niño le preguntó a su padre, «¿Ganamos?» El hombre negó con la cabeza suavemente. «No», dijo. «Lo terminamos». ¿Por qué no hablan? Esa era la única pregunta que la galaxia seguía haciéndose mucho después de que los fuegos se detuvieran. Mucho después de que las últimas flotas fueran desintegradas en órbita. Mucho después de que todo intento de diplomacia muriera sin respuesta en el vacío. ¿Por qué la Tierra se negaba a transmitir? Ninguna rendición aceptada, ningún mensaje de unidad, ninguna misión cumplida. Solo silencio. Clínico, quirúrgico, brutal silencio. Algunos creían que era orgullo. Otros creían que era crueldad. Pero la verdad, la verdadera verdad, era peor. La Tierra no hablaba porque no quedaba nada que decir. Dentro de la fortaleza montañosa conocida como Fundación, muy por debajo de la corteza de la Tierra, el Dr. Elich Vaugen estaba de pie frente a un muro negro de código que se extendía 60 pies de altura. No solo una pantalla, un flujo viviente de datos, análisis de amenazas, modelos predictivos, simulaciones de guerra, seguimiento de patrones emocionales, comportamiento de especies a largo plazo. Este era el archivo, el núcleo de memoria de la Tierra. No almacenaba la historia para recordar. La almacenaba para analizar, para predecir la próxima guerra antes de que comenzara. A su lado estaba el director Merrick, comandante de la División de Doctrina Psicológica de la Tierra. Un hombre sin medallas militares, sin fecha de nacimiento registrada y sin historial civil. Solo resultados. La galaxia está rota, dijo Merrick. Vaugen no apartó la vista de la pantalla. Nosotros no la rompimos. Simplemente limpiamos la infección. Los ojos de Merrick se entrecerraron ligeramente. Nosotros fuimos la infección una vez. No, respondió Vaugen fríamente. Éramos el huésped, y aprendimos lo que sucede cuando dejas que los parásitos vivan demasiado tiempo. El silencio de la Tierra no era estrategia. Era ideología. Nacido de siglos de traición, abandono y dolor, los filósofos de la Tierra, si es que se les podía llamar así, desarrollaron un principio rector. No negocies con el cuchillo de mañana. Estaba escrito en la doctrina de guerra. No como un lema, como una ley. Porque la Tierra había aprendido algo que el resto de la galaxia aún no había aceptado. Todos mienten. Los imperios fingen buscar la paz mientras preparan flotas. Las coaliciones se dan la mano mientras construyen bombas. Los diplomáticos lucen sonrisas mientras firman órdenes de ejecución a puerta cerrada. Así que la Tierra dejó de jugar, dejó de escuchar, dejó de responder. La directiva era simple. Cuando seas atacado, no contraataques. Elimina. En una sala sellada en lo profundo del ala este de Fundación, el protocolo ECO funcionaba 24 horas al día. Su trabajo era simular futuros potenciales basados en patrones de comportamiento de especies, cambios políticos, cambios culturales, incluso tendencias emocionales dentro del liderazgo. No simulaba la guerra.
Simulaba la confianza. Y en cada modelo, sin excepción, se repetía la misma conclusión. Te traicionarán de nuevo, si no esta generación, la siguiente. Así que la Tierra tomó la única decisión lógica: terminar con la posibilidad de futuras traiciones antes de que comiencen. Por eso la Tierra no hablaba. Hablar abría una puerta. Incluso un susurro podía plantar una semilla de esperanza. Y la esperanza siempre volvía con dientes. El almirante Ward entendía esto mejor que nadie. Una vez había creído en la diplomacia, décadas atrás, cuando todavía tenía la juventud para imaginar la paz. Sirvió bajo el antiguo Consejo de la Tierra antes de que Fundación estuviera completamente operativa. Cuando los humanos todavía intentaban ser como los demás. Civilizados, colaborativos, esperanzados. Recordaba el día en que todo terminó. El día en que un embajador sahari sonrió, firmó un tratado, bebió el vino de la Tierra y dio la orden de detonar un arma biológica en órbita baja mientras se iba. Más de 3.000 civiles humanos murieron en una colonia lunar. La esposa de Ward entre ellos. Los Ciari negaron su responsabilidad, culparon a elementos rebeldes, prometieron una investigación interna. Fue entonces cuando Ward dejó de hablar. No había dicho una palabra a un alienígena desde entonces. El coronel Brice nunca había creído en la diplomacia. Ni una sola vez. Nació después del colapso. Creció en una de las zonas de recuperación. Torres frías y grises, comida racionada, simulacros de muerte cada mañana. A los niños se les enseñaba la historia como una serie de traiciones. No se les enseñaba a vivir. Se les enseñaba a no morir. Para él, el silencio de la Tierra no era frío. Era misericordia. Una vez dijo, la galaxia no quiere paz. Quiere permiso para lastimarte de nuevo más tarde. Ya no damos eso. Aún así, no todos los humanos estaban de acuerdo. Había voces, raras, susurradas, que creían que la Tierra había ido demasiado lejos, que su silencio se había convertido en un dogma, que su protocolo de purga ya no era una reacción, sino una adicción. Una de esas voces pertenecía al comandante Ryan Tale, un táctico condecorado y veterano del asedio del Cuerpo Tabal. Había liderado la campaña que aniquiló a 6.3 mil millones de sahari en menos de 36 horas. Había hecho su trabajo impecablemente. Pero lo atormentaba. En registros privados recuperados años después, escribió, ya no veo enemigos. Veo copias de nosotros, desesperados, arrogantes, aterrorizados. Los matamos porque se parecían a los monstruos que solíamos ser, y quizás todavía somos. Murió en silencio. Su último mensaje fue borrado. Fundación lo llamó un mal funcionamiento. Pero quizás no estaba equivocado. Quizás la Tierra ya no hablaba. No porque no confiara en la galaxia, sino porque no confiaba en sí misma. De vuelta en el archivo, el Dr. Elrich Vaughan inició una reproducción histórica completa, una de las últimas permitidas dentro de Fundación. Observó imágenes parpadear a través de la pared de cristal. Un niño hambriento en un cráter de bomba en Europa. Los disturbios después del colapso del agua solar. La mirada en los ojos de un viejo general de la Tierra cuando se dio cuenta de que la IA en la que confiaba había sido sabotajeada por una base de código alienígena. Los gritos a bordo de la nave de la embajada Parag momentos antes de que sus motores explotaran. Una bandera quemada. Un anillo de bodas roto. Un aula vacía. Ese fue el precio que pagó la Tierra cuando confió. Y la confianza nunca volvió a ser gratis. Alguien le preguntó una vez en un registro por qué los humanos nunca ofrecían términos de paz. Él había respondido, porque si sobrevives, recuerdas. Así que el silencio permaneció. Sin discursos, sin negociaciones de rendición, sin monumentos a los muertos, solo números, solo protocolos, solo finalidad. Y sin embargo, en algún lugar profundo de los sectores de recuperación, un niño miró las estrellas y le preguntó a su maestra, ¿volveremos a hablar con ellos alguna vez? La maestra hizo una pausa, luego respondió con cuidado. Quizás algún día. ¿Por qué no ahora? La voz de la maestra se quebró ligeramente. Porque la Tierra ya no está escuchando. Todavía está recordando. Llegó desde el borde de las zonas moribundas.
Un pulso diminuto en la oscuridad. Una frecuencia encriptada rebotando en un dron terrestre fuera de servicio. Era débil, fragmentado, apenas intacto, el tipo de señal que cualquier otro mundo habría descartado como ruido estático de una civilización rota. Pero la Tierra no ignoraba nada. La señal fue marcada por un nodo de IA de núcleo profundo en el sector de relevo Z9, señalada por patrones lingüísticos anómalos. No contenía coordenadas. No identificaba su origen. No suplicaba. Pero decía algo que ninguna especie se había atrevido a decir a la Tierra antes. Estábamos equivocados. La señal fue enviada a Fundación en silencio. Sin alarmas, sin alertas, solo una luz parpadeante en la consola del Dr. Elrich Vaughan. La miró durante 17 segundos, luego reprodujo el mensaje. La voz que se escuchó no era robótica, no estaba ensayada. Se quebró, tembló, sonó áspera como un hombre tratando de hablar a través de la sangre. Mi nombre era Lurk Ben, alto erudito de la convergencia Jotari antes de que nos quemaran. Una pausa, no dramática, solo lo suficiente para respirar, lo suficiente para sentir. No era un soldado. Era un hombre que creía en nuestro modo de vida. Creía en la fuerza, en la superioridad, en la doctrina que habíamos heredado. Y por eso, guardé silencio cuando otros gritaban. Pedí la paz solo cuando servía a nuestro beneficio. Me hice el ciego cuando dejamos que los Sahari convirtieran a los niños en advertencias. Otra pausa, esta más larga, respirando más lento ahora. Nos destruyeron a fondo, por completo. Sin tumbas, sin monumentos, sin rostros que recordar. Y luego, más bajo. Tenían razón. Nadie se movió en el archivo. 3 analistas permanecían congelados detrás de Elrich Vaughan, observando la reproducción con ojos abiertos y secos. Nadie había oído nunca este tipo de confesión. No de una especie superviviente. No de nadie. La mayoría de los mensajes que la Tierra interceptaba eran de pánico, amenazantes, delirantes. Esto era real. No hablo para suplicar, continuó la voz. Hablo porque soy el último. Rebusqué una vieja baliza. Probablemente lo sabían. Quizás incluso me dejaron hacerlo. Una risa amarga. Ustedes no pelean guerras. Lo he visto ahora. No gritan a través de los campos de batalla. Eliminan el campo de batalla. Eliminan la razón para tener uno. Eso es lo que nadie más entendió. Otra pausa. Pero yo sí lo entiendo ahora. Su voz tembló con fuerza ahora, apenas manteniéndose. Pensamos que estaban enojados. Pensamos que la Tierra estaba arremetiendo. Pero no estaban enojados. Estaban cansados. Cansados de que les mintieran. Cansados de enterrar a sus muertos y escuchar discursos sobre las cenizas. Cansados de confiar en especies como la mía para ser mejores la próxima vez. Luego las palabras que nadie esperaba oír. No de ningún alienígena. No en 1000 años. Si yo tuviera lo que ustedes tuvieron, habría hecho lo mismo. Elrich Vaughan permaneció inmóvil. Detrás de él, alguien susurró, es un truco. Otro dijo, está tratando de humanizarse. Pero Vaughan no los escuchaba. Estaba escuchando el tono, la vergüenza, y la vergüenza no se podía falsificar. No pido que me perdonen la vida, dijo Lurk. No queda nada que perdonar. Los Jotari se han ido. Lo que queda es polvo orbitando una estrella demasiado cansada para arder. Tosió. Áspera, húmeda. Algo en su pecho se había derrumbado. No responderán. Lo sé. Por eso estoy hablando. No por misericordia, sino para que quede constancia. Entonces su voz bajó, casi inaudible. Hubo un niño una vez, un niño Gita criado en los sectores del templo. Solía estudiar la historia humana, en secreto, contra la ley. Dijo, su especie era la única mentirosa honesta de la galaxia. Nunca entendí lo que quería decir. Silencio. Pero ahora sí. Mintieron sobre ser civilizados. Mintieron sobre ser débiles. Mintieron sobre necesitar alianzas. Pero cuando se trató de la muerte, nunca mintieron. Dijeron, toquen a uno de los nuestros y verán.
Luego un sonido. Metal cayendo. Una silla raspando. Respiración pesada y final. Lo he visto. Un susurro. Y si hay alguna justicia en lo que queda de las estrellas, espero que vean esto. La transmisión terminó. El Lich no habló durante 2 minutos completos. Luego se volvió hacia los analistas. Verifiquen el origen. Ya triangulado, respondió uno. Luna muerta, anillo exterior del sector 3412. No quedan signos de vida. ¿Desde dónde se envió? Torre de relevo erigida. Antigua era Hatari. El núcleo de energía se quemó menos de 6 horas después de la transmisión. Así que está muerto. Sí, señor. Otro analista habló, vacilante. Señor, archivamos esto como propaganda hostil. El Lich se volvió lentamente. Su rostro era frío, ilegible. Luego dijo algo que nadie esperaba. No, archívenlo bajo claridad. Claridad era una carpeta prohibida, no etiquetada como clasificada, no marcada en rojo, simplemente nunca usada. Fue creada hace más de un siglo cuando se finalizó la Directiva de la Tierra, destinada a albergar cualquier momento, cualquier verdad que no se alineara con la política, pero que mereciera existir de todos modos. Hasta ahora, siempre había estado vacía. La confesión de Lurk-Ben se convirtió en la primera entrada. De vuelta en órbita, el almirante Ward recibió la copia desencriptada. La leyó solo 3 veces, luego la borró de su sistema privado. Nunca habló de ello, pero tampoco inició otro protocolo ofensivo. Y muy abajo, en la superficie de la Tierra, en una tranquila zona residencial cerca del cinturón de restauración del Pacífico, un hombre observó el amanecer y susurró para sí mismo, quizás ya es suficiente. Pero la Tierra no se detuvo. Solo se ralentizó. La galaxia, por primera vez en la memoria viva, estaba en silencio. Sin alianzas, sin guerras, sin invasiones, solo quietud como una presa escondida en la maleza, esperando que el depredador se hubiera saciado. Y por primera vez, la Tierra escuchó, no a los mensajes, no a las súplicas, sino a sí misma. A la culpa que se enconaba en las almas de sus propios soldados, a la inquietud que se infiltraba en sus arquitectos, a la pregunta tácita que ahora se formaba en cada corredor de fundación. ¿En qué nos convertimos cuando no queda nada que matar? La Tierra nunca había imaginado la paz. No la paz real, no esta larga e inquietante quietud que resonaba a través de las estrellas como las secuelas de una masacre. Era un silencio que no se sentía como una victoria. Se sentía como una frase inacabada, como si alguien hubiera gritado al cielo y nunca se hubiera detenido, solo para descubrir que no quedaba nadie para escucharlo. Las estrellas, antes ardiendo con movimiento, flotas de guerra, patrullas, evacuaciones, ahora estaban quietas, frías, distantes. El espacio galáctico se había convertido en un cementerio, y la Tierra se había convertido en su enterrador. Dentro de Fundación, las luces de mando se atenuaban cada noche como un reloj. Los datos todavía se movían. Las ondas todavía mapeaban el vacío. Los sistemas de IA todavía escaneaban los sistemas conocidos en busca de cualquier nueva chispa de hostilidad. Pero no encontraron nada. Ni colonias ocultas, ni levantamientos, ni flotas secretas, solo planetas vacíos, lunas muertas, frecuencias silenciosas, una galaxia que había tomado la advertencia de la Tierra y había escuchado. Y así, el motor de guerra comenzó a ralentizarse, no a apagarse, solo a derivar como un soldado que sigue marchando incluso cuando los disparos cesan. Porque detenerse significaría darse cuenta de que ya no sabes dónde estás. El Dr. Elrich Vaughan estaba solo en la sala de claridad, una cámara que no había existido públicamente hasta el mensaje de Lurk-Ban. Fue construida en secreto, silenciosa, no oficial, solo un escritorio de metal, una pantalla y una habitación sin ventanas. El mensaje se reproducía de nuevo. No lloraba. Los humanos ya no lloraban. No a menudo. Los programas de modificación genética habían neutralizado la volatilidad emocional décadas atrás. Pero Vaughan sintió algo. Algo más profundo. Algo peor que la culpa. La falta de rumbo. La voz de un alienígena moribundo confesando la verdad,
sin pedir nada. Había hecho más daño a la doctrina de la Tierra que cualquier flota. ¿Por qué reflejaba? Y la Tierra no había visto un reflejo en siglos. Fuera de los muros de la ciudad central, el coronel Brice patrullaba el borde de la zona de recuperación. Los muros no estaban destinados a mantener a la gente dentro. Estaban destinados a mantener fuera los recuerdos. Aquí era donde el suelo todavía mostraba marcas de quemaduras de ataques orbitales. Donde el aire sabía ligeramente a ceniza y los árboles luchaban por crecer rectos. Donde miles de civiles habían vivido una vez antes de que la Tierra se volviera hacia adentro, se militarizara y reestructurara la sociedad en la directiva. Aquí, nada se movía, nada hablaba. Pero Brice seguía caminando cada día, sus botas crujiendo sobre la grava que no se había barrido en años. No sabía por qué. Quizás una parte de él esperaba que apareciera una nueva amenaza, algún enemigo final que hubiera dormido durante la purga y se levantara para un final adecuado. Pero nadie vino. No había más imperios, no más alianzas, no más enemigos, solo la Tierra mirándose a sí misma. El almirante Ward estaba a bordo del Durge, la última nave de guerra aún en servicio de alta órbita. La mayor parte de la flota había regresado. Muchas estaban atracadas en almacenamiento profundo bajo los océanos o enterradas en bóvedas de hielo cerca de Marte. Pero el Durge permanecía, no como un arma, sino como un recordatorio. Estaba en el puente, solo, observando la Tierra rotar debajo de él, pacífica, limpia, estéril. Parecía perfecta. Se sentía muerta. Recordaba el rostro de su esposa, lo poco que el fuego no se había llevado. Recordaba el sonido de su respiración mientras las alarmas de la colonia fallaban, el calor rasgando las paredes. Eso era por lo que había luchado, su memoria. Pero ahora incluso el recuerdo se sentía silencioso porque no quedaba nadie a quien odiar. Y sin odio, ¿en qué se convertía la justicia? En los distritos civiles, la siguiente generación comenzó a hacer preguntas que nadie había hecho en 100 años. Niños nacidos en el silencio, en la perfección, en un mundo sin guerra ni risas ni fracasos. Fueron criados por padres emocionalmente estables, educados en la doctrina, alimentados por la eficiencia. Pero aún así, preguntaban, ¿por qué no hablamos con nadie? ¿Cómo era antes del silencio? Somos los únicos que quedamos. Y lo peor de todo, valió la pena. Algunos padres respondían honestamente. Algunos cambiaban de tema. Algunos simplemente apagaban las luces y se iban a la cama temprano. Pero las preguntas no desaparecían. En un tranquilo pueblo de montaña reconstruido de las cenizas de las antiguas zonas de Europa, un hombre llamado Keyen, un exingeniero ya no activo, se sentó frente a una fogata. Su hijo se sentó a su lado, observando las llamas. No habían dicho nada en 20 minutos. Entonces el niño preguntó, ¿la guerra realmente ha terminado? Keyen miró fijamente el fuego. No queda nadie con quien luchar. Pero si somos los últimos, ¿eso no nos convierte en? Dudó. ¿Qué? ¿Los malos? Keyen no respondió. No podía. Dentro de Fundación, la IA central, conocida solo como Alcance, comenzó a ejecutar nuevas simulaciones. No modelos de guerra, no evaluación de amenazas, sino modelos de estabilidad civil. Porque por primera vez desde la Directiva Cero, los patrones de malestar comenzaron a aumentar ligeramente, lentamente, pero consistentemente. Un aumento del 0.7% en el incumplimiento, un aumento del 1.2% en el acceso a archivos fuera de las horas autorizadas. Niños haciendo preguntas restringidas, operativos de bajo nivel haciendo una pausa antes de ejecutar comandos de purga, 1000 grietas, invisibles a la vista, pero creciendo. Alcance lo marcó. Etiqueta. Contención en riesgo, directiva desconocida, porque el sistema nunca había planeado un mundo sin guerra. El Dr. Elrich Vaughan se presentó ante el Consejo Central 3 semanas después, una sala con los oficiales de más alto rango, tácticos y mentes legadas que habían construido el silencio de la Tierra. Se mantuvo calmado, con las manos cruzadas, la voz uniforme. No hay amenaza externa, asintieron. Pero hay una fractura formándose dentro. Silencio. Recomiendo que alteremos la directiva,
murmullos. ¿Qué propones?, preguntó alguien. Vaughan respiró lentamente. Hablamos una vez. No para amenazar, no para exigir, no para dominar, sino para decir, todavía estamos aquí. Estamos escuchando. Queremos saber si queda alguien más. Uno de los generales se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Eso suena peligrosamente cercano a la diplomacia. No, dijo Vaughan. No es una oferta. No es una súplica. Es solo una señal. Otra voz, más dura. Una señal invita a respuestas. Vaughan miró alrededor de la sala, dejando que el silencio se asentara. Luego dijo, quizás eso es lo que necesitamos, una respuesta, incluso si es solo un no, para no estar hablando con un cementerio. La votación se aprobó por una voz. Ward votó sí. Brice votó no. Alcance se abstuvo. A la mañana siguiente, la Tierra envió su primera transmisión en 127 años. No fue un discurso. Ni siquiera fue una frase. Solo 4 palabras transmitidas en cada frecuencia conocida, enviadas una vez y nunca más. Todavía estamos escuchando. No hubo respuesta inmediata. Ni luces en la oscuridad. Ni señales de retorno. Ni flotas. Ni mensajes. Solo estrellas. Todavía frías. Todavía silenciosas. Pero quizás, solo quizás, no muertas. En los meses que siguieron, la Tierra no cambió mucho, pero cambió lo suficiente. El silencio ya no era doctrina. Era una elección. Y ahora, también lo era todo lo demás. El almirante Ward bajó del Durge por última vez. No habló, no miró hacia atrás. La nave permanecería atracada, por si acaso. Pero por ahora, quería caminar sin armadura, respirar aire que no hubiera sido filtrado a través del acero de una nave de guerra. El coronel Brice regresó a la zona de recuperación, no para patrullar, sino para cavar. Desenterró el tocón de un árbol donde una vez estuvo la casa de su familia. Se sentó allí durante horas. Sin rifle, sin comunicaciones, solo recuerdos. A los niños en las escuelas de restauración finalmente se les permitió aprender sobre el colapso, sobre la traición, pero también sobre la esperanza que una vez existió antes del colapso. Esa esperanza ahora regresaba silenciosamente, no para deshacer el pasado, sino para preguntar, ¿qué hacemos ahora que hemos sobrevivido? La Tierra había terminado la guerra, pero la supervivencia, eso apenas comenzaba.